Bajo tus alas queremos estar, bajo tu abrigo queremos estar, porque sabemos que ahí nadie nos puede tocar, porque sabemos que ahí estamos seguros, Señor. Y aquí, Padre, nos presentamos ante ti para adorarte, para alabarte, para exaltarte. Gracias, Padre, por este día. Bien, hermanos, pues el tema que vamos a ver hoy es discernimiento espiritual. Y quise empezar esta mañana con la definición del diccionario, que nos dice que discernimiento es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y la cita en la que hoy nos basamos, que está escrita ahí, es Hebreos 5. Esta cita nos habla de la advertencia contra la apostasía. Y si acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a aceptarles, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y en este tema, la Iglesia en los últimos tiempos ha permanecido confundida por tantas y tantas cosas que se han anexado a la doctrina. Y vemos ahora a través de lo que está pasando en el mundo muchas señales de las que están escritas en la palabra que Jesús nos dio para reconocer lo que es en los últimos tiempos. La primera cosa que es importante es pensar por qué Dios escogió al pueblo de Israel de entre todos los demás pueblos del mundo. Y la razón que nos da la palabra es que Israel es un punto tan pequeño que comparado con la palabra, recordemos que había un hijo de Abraham que era Isaac y el otro Ismael. El uno era el hijo de la promesa, y el otro era el hijo de la esclava Agar. Y podemos decir que a través de la palabra que Ismael es el padre de los árabes, y el otro pues obviamente que es del linaje de Israel, el pueblo de Israel, el apartado por Dios, el de la promesa espiritual. Pero aún sin embargo vemos que en las estadísticas hay 556 árabes por cada judío. Y si vemos que Israel es el pueblo de Dios, vemos que económicamente los árabes tienen
mucho más recursos económicos que el pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo que nosotros vemos que ha sufrido enormemente. Si vemos la historia del mundo, vemos que es un pueblo que ha sufrido de todo y ha llegado a límites muy grandes de sufrimiento. Entonces, la razón de la selección de Dios de este pueblo es para que pusiéramos nuestros ojos y viéramos que a través de el paso de todos los imperios, primero fueron los egipcios, también los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, como la obra de los profetas del pueblo del Señor, Israel, anunciaban las profecías bíblicas y éstas se cumplían sin fallar. Y todos los demás miembros de este mundo veían cómo se manifestaba la obra inmensa del poder de Dios en este pueblo. Y veíamos precisamente que a pesar de tener ese contacto directo con Dios, este pueblo en general carecía de discernimiento. Y en estos últimos tiempos va aumentando esta falta de discernimiento que en la Biblia le llama a todo aquel que tiene esa falta de entendimiento, de discernimiento, se le llama reprobado. Y vemos que muchos, por falta de conocimiento de la palabra, hemos caído en esa falta de discernimiento. ¿Por qué? Pues porque podemos comprobarlo en 4 cosas fundamentales. Número 1 es, hay en el mundo mucha literatura falsa que se llama cristiana, pero que dentro de la misma literatura hay involucrada muchas cosas que no son de la palabra de Dios. Y muchos hermanos en la fe, por esa falta de discernimiento, llegan a caer en ellos y en cosas fuera de la palabra de Dios, porque el engaño del maligno, como dice la palabra, vemos que a través desde Adán y Eva fue tan sutil porque emplea parte de verdad y involucra siempre un poco de mentira. Esa es la manera de obrar del maligno en nuestras vidas. Y a veces creemos que son cosas indefensas que no nos van a dar ningún daño, pero a la larga nos van poco a poco metiendo ideas falsas en nuestra mente. Y si no estamos en la palabra, podemos ser engañados, como fueron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y hay otra cosa que también en este mundo se ha producido mucho, que son los símbolos falsos. Las personas usan mucho figuras, imágenes, y a veces no sabemos lo que nos estamos poniendo. Y para ello tenemos un ejemplo que
es muy concreto, que es el de el círculo, aquella imagen muy famosa que inició en los 60 de amor y paz. Esa imagen que fue traída por los hippies en aquel tiempo, en los 60, y que fue llevada de una manera muy especial por un grupo del mundo que tocaba esa música que llegó a los corazones de los jóvenes, pero que traía el uso de drogas y la cuestión del libertinaje sexual. Y poco a poco se fue metiendo en los jóvenes y fue siendo pues de gran desastre en sus vidas, porque ese círculo representa la crucifixión de Cristo, pero de manera diabólica, porque representa que Cristo fue crucificado y en la cruz Él perdió su dominio, su poder, y representa la cruz destruida, como iba a ser destruida la obra de Jesús. Es una cruz quebrada. Y muchos, pues, se nos parece que representa amor y paz, y la usamos, muchos jóvenes, muchos niños. Yo personalmente, hasta que investigué este tema, yo no sabía esto. No me parecía mala ni buena, sino algo general. Hasta que, pues, supe el significado de este símbolo. Y así hay muchos símbolos, la cruz invertida, que muchos usan jóvenes ahora en anillos, en cadenas. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas, mucha simbología que hay sobre todo esto, que en jóvenes ha caído llaveros, muchas cosas donde hay simbología de idolatría, y que es usada en la magia blanca, negra, en la brujería, en todas esas cosas. Y a veces nos falta a nosotros pues un poco de cuidado antes de usar una cosa, ver el significado que tiene. También vemos cómo se manifiesta la falta de discernimiento. El tercer punto es en las películas. El mundo ahora tiene pues mucha película que es de tipo satánico, y hay mucha controversia en este tipo de películas. Recuerdo desde hace muchos años que nuestro pastor decía, por ejemplo, que Los Simpson era hecha por una persona que era cristiana, y que a través de esa quería poner al mundo a que viera lo feo que es la actitud de los padres y de los hijos cuando no hay esa reverencia, ese respeto unos con otros. Y otros no, pues decían que Los Simpson eran cuestiones vulgares y de falta de respeto, que era un atentado contra la familia. Y bueno, ahí se perdían las opiniones, unas a favor y otras en contra. También vemos, sobre todo en las películas, por ejemplo, yo vi El Señor de los Anillos, y después leyendo me di cuenta de que está fuera de la palabra de Dios, que es una película pues de tipo satánico, porque se ve todo tipo de magia. Y así a través de estos temas que hemos visto los sábados, va uno aprendiendo y a buscar y discernir cosas, porque es a través de la palabra de Dios
que podemos discernir a través de la oración, son las dos cosas que nos ayudan a tener discernimiento espiritual. Y yo voy aprendiendo a través de escudriñar la palabra, cosas que antes habían pasado desapercibidas. Y que todos, en alguna manera, por entretenimiento o por gusto, a veces no nos percatamos de esas cosas. Una de las películas muy vistas, de las más vistas en el mundo, Harry Potter, pues habla también de todas esas cosas, y aparentemente pues son cosas inofensivas que a nosotros nos parecen pues relativas, pero que a la larga todos estos productores de cine tienen una finalidad y una mentalidad, como veíamos en el tema del hermano Jorge, de la música para el Señor, pues que mucha gente involucrada en estas cosas lleva en su mente la perversión de desviar al pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús, y quieren destruir la iglesia, como hemos visto los testimonios de tantas personas que han salido del mundo del maligno. Vemos cuál era su misión, ¿verdad? Involucrarse en las iglesias, destruir las iglesias, meter envidias, discordias, todo ese tipo de cosas, para que la iglesia no esté en el ministerio de oración y ellos hacer lo que ellos quieren. Y estas películas, de verdad que aparentemente son inofensivas, pues nos llevan a pensar y hacer cosas que no le agradan al Señor. Tenemos un Dios celoso que su gloria es solo para Él, y Él busca que sus hijos solamente estén penetrados en Él. Y otra cosa importante que se ha involucrado por falta de discernimiento en nuestras vidas es las falsas profecías. Mucha gente llamándose profeta, llamándose apóstol, ha querido meter al pueblo de Dios en cosas fuera de la palabra, y ha hecho, por ejemplo, lo último fue que recuerdo la profecía de que se iba a acabar el mundo hace unos meses, y todo el mundo esperaba una gran persona, un evangelista, y con una currícula muy especial de trabajo para el Señor, declaró que se acababa en tal fecha, y pasó esa fecha y no pasó nada, y después él se disculpó. Y así vemos grandes personas que han servido al Señor, que en un momento de su vida caen por esta situación de que no permanecemos en la palabra y en la oración, y nos desviamos. Cualquiera de nosotros puede caer en esa situación, porque estamos siempre tentados por el maligno, y en cuanto más queremos dedicarnos al Señor, la palabra nos dice que tenemos más pruebas, y el maligno está ahí tratando de meternos en tentación. Y me gustaría que viéramos en la palabra Tito 3:3. Si alguien lo tuviera ya en la mano, lo buscamos. Tito 3:3.
Si alguien lo tiene, me dice por favor. Ajá. Bien, Tito 3:3. ¿Lo puedes leer, hermana Rosario? Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es, esa era nuestra vida antes de conocer al Señor. Entonces, muchos que hablan precisamente, o se dicen profetas y apóstoles, han llegado. Yo estudiando este tema, pues veía que mucha gente se basa en el espíritu de Eliseo, aquel profeta que hizo grandes maravillas en su tiempo. Y aún un profeta muy grande, en 2009, él dijo que Pentecostés no era suficiente y que vendría al pueblo cristiano el espíritu de Eliseo. Y ahí hubo mucha gente que gritó amén. Y porque realmente, si vemos la obra del profeta Eliseo, pues fue muy grande, la misma palabra, pero el decir que Pentecostés no había sido suficiente, pues era algo tremendamente fuera de la palabra de Dios, porque sabemos que fue la venida del Espíritu Santo cuando Jesús nos había anunciado a través de su muerte que después de él vendría el Consolador. Entonces, ese Consolador era su Espíritu. Entonces no puede ser más valioso el Espíritu de Eliseo que el Espíritu del mismo Dios en cual hemos creído. Y vemos precisamente que hay también profetas que dicen, metidos en el positivismo, que dicen que hemos sido nosotros aceptados por Cristo porque Cristo nos vio muy valiosos, que valemos mucho, y promueven en la gente la autoestima, y tú eres poderoso, tú eres un Dios, somos como dioses, y se apoyan. Hay un versículo en la Biblia en el que se apoyan, pero exaltan la humanidad diciendo que por eso Jesús murió en la cruz, porque nosotros valíamos mucho. Los vemos en esta cita de Tito 3:3, que eso éramos nosotros. Y la palabra misma nos dice que fuimos sacados de esa vana manera de vivir. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí vemos que tanto la presencia del Espíritu Santo como la doctrina de la gracia, que es una de las fundamentales en la palabra de Dios, a través de la muerte de Cristo, tuvimos acceso a la presencia de Dios. Entonces, vemos que esa gracia fue inmerecida, porque nosotros no teníamos valor, y en Cristo Jesús tuvimos una restauración y una relación personal con Dios. Otro aspecto, estudiando este tema aquí, en el cual hemos caído muchos por falta de discernimiento, es en una ciencia muy especial que es la psicología. Hemos visto que en los últimos tiempos esta ciencia ha tenido mucho auge, aún entre los cristianos. Y
Yo personalmente fui a un seminario de psicólogos cristianos, un seminario muy especial porque se trataban temas específicos de la palabra de Dios, pero esta ciencia es muy fácil de verse involucrada en situaciones fuera de la palabra de Dios. Y yo recuerdo que ese seminario fue muy bueno, fue gratuito, y pues venían psicólogos de todos los países, Venezuela, de Brasil, no recuerdo qué más, pero había muchos hermanos. Y eran temas muy especiales a toda la cristiandad, sin pedir un solo peso. Nada más se apoyaba el ministerio con la compra de los libros, los cassettes y todo lo que ellos traían, CDs. Y aparentemente pues era algo inofensivo. Pero quiero decirles, hermanos, que mi sorpresa fue que hace como un año me di cuenta que había sido destruida, no existe más. Todo el mundo se disgregó, los psicólogos se distanciaron, hubo muchas cosas, y tanto platican que uno de los psicólogos que me parecía alguien muy especial, con una bendición especial de Dios, porque hablaba y era sabio su hablar en la palabra de Dios, y era uno de los promotores que habían generado ese grupo que lo había unido. Cayó precisamente en los temas que él más trató, que fue la homosexualidad, y decían los hermanos, porque yo preguntaba por ese movimiento, y de hecho mandé a la que hemos orado mucho por ella, Celia, a esa consejería, y fue precisamente ella la que se dio cuenta de que se había disuelto, y ese hermano había caído en homosexualidad. Y vemos, hermanos, que es muy fácil que nosotros podamos caer en una situación espiritual difícil, porque cuando a veces nos involucramos en cosas que aparentemente a nuestro parecer son buenas, pues Dios llega el momento en que destruye aquellas cosas que no son para nuestra edificación. Pero en algunas otras ocasiones hay hermanos que permanecen en el engaño. Y esto vemos en la palabra en Isaías 30, del 1 al 3. Odilí, ¿tienes a la mano Isaías? ¿O hermana Mayra? Isaías 30, del 1 al 3. Si alguien lo tiene, me dice amén. Amén. Mayra, lo lees, por favor. Isaías 30, del 1 al 3. La palabra dice así: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y que no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Wow. Así es, hermanos. Yo a través de este tema
empecé a ver muchas cosas que han pasado a través de mi vida, y una de las principales es que exactamente ese versículo de Hebreos, que me impactó mucho, que reconocí todo el tiempo que yo tengo en el Señor, y dije, de veras, debiendo ser ya maestra en la palabra, no tengo todavía esa capacidad de poder enfrentar, y hablo espiritualmente, no en contienda, por ejemplo, con un mormón, con un testigo de Jehová, con ateo, ¿verdad? Con tantas personas que en el mundo hay que tienen sabiduría, porque recordemos que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del maligno, porque recordemos que Satanás es un ángel especial, que Dios fue creado por Dios con una sabiduría especial, con una inteligencia especial. De hecho, la palabra nos dice que él sabe la Biblia, y lo vemos que él la maneja. Cuando se presentó ante Jesús y lo tentó, él utilizó la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, todos estos temas que hemos llevado vinieron a mi mente, y ver, como decimos aquí en el grupo, cómo Dios es infinitamente bueno, y nos ha ido preparando para entender nuevas cosas. Yo personalmente decía, bueno, yo he enviado gente a psicólogos cristianos, porque cuando nuestro deber es ayudar al hermano, dice la palabra, mirar que el que esté fuerte no caiga, y la palabra nos da esa oportunidad de ayudar al hermano en sus necesidades espirituales. Entonces, nosotros lo mandamos, y a veces a donde nosotros lo mandamos viene como esta hermana que les decía, Celia, que vino más confundida y que me dice, oye, no me enviaste, fíjate que los psicólogos pues ya está ahí muy caído, ya me encontré 1 o 2 ahí, pero pues que no, el que me dijiste, pues no, que se fue, que dejó a la esposa. Y total que dije, Dios mío, o sea, ¿qué pasó? Y esto sucede porque a veces nosotros también, cuando ya tenemos mucho dominio de la palabra, y esto, nos empezamos a dejar de alimentar de ella, y empezamos a emplear la ciencia humana, y el Señor está en mí, y Él es el buen pastor, y Él guarda sus ovejas, y Él las protege, y si es necesario, pues, y no quiere salir la oveja de ahí, la disciplina. Y de verdad, hay muchos hermanos involucrados en ayudas de diferentes tipos que al Señor no le agrada. Yo también, otra cosa que vi, viviendo en la palabra, porque es importante que no estemos ahí pendientes de las cosas del mundo, sin darnos cuenta de lo que Dios nos dice acerca de estas cosas, como estos versículos de Isaías 30, ¿verdad? Porque la raíz del problema en nuestros hermanos, y a veces de nosotros mismos, no es mental, sino es espiritual. Entonces, cuando yo no ayudo al hermano, es porque mi espíritu no está alerta, porque mi espíritu lo tengo contristado, como dice la palabra, porque no puedo ver, así como me sucedió, que el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad,
¿verdad? Entonces, si yo no estoy en el Espíritu, si no tengo esa sabiduría que día a día tengo que buscar en la palabra y la oración, entonces no puedo entender al hermano. Si no me entiendo yo misma, no puedo entender al hermano. No puedo entender a mi hijo, no puedo entender a mi esposo o los hermanos a su esposa. Y pedimos un cambio para ellos. Pero cuando nosotros, dice la palabra, debemos ser primero los cambiados. Yo no puedo buscar el cambio espiritual en alguien si primero yo no he cambiado espiritualmente. ¿Y qué es lo que un psicólogo les recomienda? Pues obviamente medicamentos, fármacos les llamamos. Y la palabra fármaco, que yo no sabía, que viendo también el diccionario bíblico, es una palabra que se define como brujería. Entonces, Dios quiere que tomemos medicamentos, porque hay doctrinas que no, pues no hay que tomar medicamentos, porque hay que esperar que el Señor nos sane y deja todos los medicamentos. Tampoco es eso así. Pero yo no puedo estar tomando medicamentos para dormir, para no dormir, para estar despierto, para estar lúcido, para tener, medicamentos para todo. Hay muchos hermanos en la fe que están a base de somníferos para dormir. Entonces, ¿cuál es el éxito de la palabra de Dios en nosotros? ¿Verdad? Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 2:11. ¿Qué es lo que dice hermana Odilín? 1 Corintios 2:11. ¿Lo tiene a la mano? Ya el hermano lo puso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Ven ahí, hermanos? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de ayudar a nuestros hermanos cuando nuestro espíritu está conectado con el Señor. Y Dios nos da esa capacidad. Sobre todo es la primera responsabilidad del pastor. El pastor es el que Dios le da esa capacidad también, no nada más a nosotros. La primera responsabilidad, la palabra lo dice, de velar por nuestras almas es del pastor. Entonces, ningún psiquiatra, ningún psicólogo conoce también al ser humano como su creador, que es Dios. La palabra nos dice que somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo conocer a alguien si primero no me conozco yo? Veía a través de este estudio que en un hospital psiquiátrico de Los Ángeles, el 60% de los pacientes son psiquiatras. Entonces, vemos ahí la ciencia del hombre, que sin Dios es nada, porque aún ellos mismos están batallando con su misma naturaleza, con su mismo cuerpo, con su misma mente. ¿Por qué? Porque
no está la presencia transformadora de Dios en sus vidas. Y vemos aquí un salmo que nos habla precisamente también de esto, que es el Salmo 48 en el versículo 14. Si alguien lo tiene por ahí, este salmo nos habla, fue tan impactante para mí el día de ayer que repasaba yo estos versículos, que a pesar de leerlos, porque en la iglesia tenemos el hábito, en la iglesia que estaba antes de casa de oración, el hábito de leer anualmente la Biblia. Y yo me admiraba porque hay versículos que cada año leíamos la Biblia y sin embargo, al leerlos en esos momentos me parecían nuevos. Y decía, estas cosas yo no las vi a pesar de leerla todo el tiempo. Y este salmo dice, Salmo 48 en el versículo 14 nos dice, porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, imagínense, hermanos, qué victoria tenemos cuando estamos en la palabra y estamos en la oración. Porque no es mi mente por la cual yo comprendo a mis demás hermanos, a las demás personas, sino es con mi espíritu, que ha sido regenerado por Dios, a través del Espíritu Santo. Y este versículo nos dice claramente cómo nadie puede comprender a Dios fuera de la palabra de Dios. Y aún así, a veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué lo sucedido en Nepal? ¿Por qué lo sucedido con los hermanos que están allá sufriendo en Pakistán? ¿Por qué un tsunami? ¿Por qué un terremoto? ¿Por qué? Nosotros no podemos comprender a Dios. Honestamente, hermanos, no podemos, porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Y a veces sin querer, en nuestra ignorancia espiritual, porque de verdad, a través de este tema y de ver la palabra, me doy cuenta en mi persona, hermanos, en mi persona, que hay tanto que aprender de la palabra de Dios, que de verdad, cada día que leemos un versículo, hay tanto en cada versículo de la palabra de Dios, pero sin embargo no podemos ver un versículo sin ver el que sigue y el anterior, porque todo tiene relación. Entonces, entendemos que para los cristianos el discernimiento espiritual es la capacidad, de acuerdo al diccionario bíblico, o habilidad divina que viene por el Espíritu de Dios y nos hace distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Como dice la palabra, hay solo dos caminos, una puerta ancha y una angosta. Hay lo blanco, lo negro. Entonces, aún Satanás nos habla a través de la verdad de la palabra, pero infiltrando siempre un gusanito de mentira. ¿Y qué sucede cuando vemos que en un jitomatito empieza lo podrido? Y ese jitomatito está en una caja de jitomatitos, pues vemos que se contaminan los que están alrededor. Entonces, Satanás es ese puntito de podrición que hay o que aparece en algún hermano. La palabra lo dice, hermano, no, porque la palabra dice que dentro de las congregaciones
está el trigo y la cizaña. Entonces Satanás empieza a debilitar nuestra mente para llegar a nuestro espíritu, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, hermanos con los que hablamos que nos dicen, no, pues no seas tan legalista, pues Dios ama también a los homosexuales, Dios ama también a los fornicarios, todos somos, y empezamos a ponernos en ese tipo de engaños, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Colosenses 2:8, hermanos? Me gustaría que todos manejáramos la Biblia, porque de verdad que este tema es muy especial. Y hermanos, en la palabra no podemos creer nada que diga nadie, ningún hermano ni ningún pastor. Todo lo debemos de discernir, porque esa es la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver en Hechos. Ahorita vamos en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Entonces, hay hermanos que participan en el Halloween y lo ven como, no, pues es que no, esa profundidad es nada más que los niños vayan, pidan dulces y jueguen un rato, se diviertan, ¿verdad? Entonces, aparentemente son cosas sutiles, pero que en nuestros niños queda una confusión mental entre decir, bueno, pues si puedo pedir dulces, si puedo andar con los niños de Halloween, aunque no vestidos de monstruo, no de bruja, pero bueno, ¿cómo está esto? Entonces, yo soy maestra de profesión y trabajé durante 30 años y veía todo esto porque fui directora por más de 20 años y luchaba mucho, porque cuando yo conocí a Cristo y supe lo que era la palabra de Dios, quité eso de mis escuelas, de mi escuela donde yo era directora, y batallé mucho. Lo mismo acá en México, el altar de muertos, que es el 2 de noviembre, y los maestros pues se molestaban, ¿no, maestra? Pues es que son nuestras tradiciones, que hay que, no, pero no podemos, y pues no, la escuela no era cristiana, los maestros no eran cristianos, los padres de familia no eran cristianos, los alumnos pues mucho menos, y eran más de 400 alumnos que estaban a mi cargo. Entonces es difícil. Entonces la palabra nos dice esta situación, y nos lo dice en 1 Corintios 2:14 y 15, y no lo busquemos para no llevar más tiempo. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay unos versículos que esas personas involucradas, llámese pastores, llámese líderes, llámese como se llamen, utilizan para que el pueblo de Dios no salga de esa ignorancia espiritual. Como me impactaba lo que Mayra nos decía en días pasados de que en su iglesia, que ella estaba anteriormente, en tiempos muy anteriores, nada más se veía muy poquísimo de la palabra de Dios, y ella, a través de muchos años que estuvo ahí, pues veía que no era muy poco la palabra de Dios y mucho lo que se hablaba de otras cosas, o del mismo versículo que tomaban. Entonces ellos emplean mucho un versículo para evitar que
el hermano crezca espiritualmente y pueda discernir espiritualmente que esa iglesia, esa congregación, más bien dicho, está fuera de la palabra de Dios y no salga de ahí. Usa versículos como no juzguéis para no ser juzgados. Entonces, hermanos, tenemos que irnos a la palabra de Dios para ver primero qué es juzgar. Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es o de dónde viene la palabra juzgar? La vemos en nuestro diccionario bíblico, que viene de la palabra diacrino. La palabra diacrino es la que se usa en ese versículo. Entonces, esa palabra significa separar, distinguir, dividir. Y vemos que hay un versículo que nos dice lo contrario. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿cómo está? Si el Señor me dice, no juzguéis para no ser juzgados, y luego después me dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, entonces, ¿qué es entonces? Hay una confusión aparente, pero si nos vamos a ver las raíces de esta palabra en cada versículo son diferentes. ¿Verdad? Cuando dice el espiritual juzga todas las cosas, es la palabra juzgar, es esa precisamente, diferenciar, separar, distinguir, dividir. Yo digo, esto no está en la palabra de Dios, esto sí está. Y cuando dice en aquel versículo, no juzguéis para no ser juzgados, habla de la palabra crino. Esos significados son griegos. Y eso es dictar sentencia condenatoria. A ese juicio se refiere el Señor. Nosotros no podemos condenar porque vemos que una persona no está en la sana doctrina. No podemos decir, no, pues ya está condenado. Ya está, o sea, ni siquiera es salvo porque pues ya Dios lo ve nomás, está en una congregación que no hay sana doctrina, ¿no? Pues ahí debe haber puro podrido. Entonces ahí sí estamos juzgando porque estamos dictando una sentencia. ¿Verdad? Entonces, esto nos debe de servir para entender y para cuando aparentemente dos versículos en la palabra de Dios se contradigan, tenemos que irnos significado porque recordemos que la palabra de Dios tiene significados en griego, tiene significados en hebreo. Entonces, una misma palabra hablada en el español puede tener diferentes significados, como lo vemos en estos versículos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración bien fundamentada? Lo vemos en Primera de Reyes 3:7. Mayra, si puedes hacernos el favor. Yo voy también. Primera de Reyes 3:7. Uh-huh. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Uh-huh. Sigue el 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste,
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Sigo? Sí. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Amén. Ajá. Entonces, esto es desde tiempos. Estamos viendo desde el Nuevo Testamento. Ahí viene del Antiguo Testamento, perdón, viene exactamente la palabra discernir. Discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, esto es muy importante, que Dios levante verdaderos consejeros espirituales conforme a la palabra de Dios de entre nosotros. Debemos orar porque nos apoyemos más en la palabra de Dios y no busquemos otros nexos. Podemos nosotros entender que el problema de nuestros países no es el sistema que nos está gobernando, porque muchos creemos, no, pues hay democracia, es lo mejor. Otros dicen, no, pues hay monarquía, es lo mejor. No, aquí lo importante es que haya dentro de los gobernantes consejeros conforme a la palabra. Todo lo que oímos, hermanos, y escuchamos, nos lo comemos a veces y aprendemos en la vida diaria. A través de este tema yo he aprendido a que solamente debemos decir con responsabilidad el amén, cuando hemos discernido que eso es lo que le agrada al Señor. En cualquier cosa, ya sea oración, ya sea declaración, solamente podemos decir amén cuando hemos discernido espiritualmente que aquello está conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser más cuidadosos con nuestro amén, porque si nos vamos al diccionario bíblico vamos a entender lo que queremos decir cuando expresamos la palabra amén, porque muchas veces expresamos esa palabra sin discernir. Decía este famoso predicador que cuando todos escucharon que venga el espíritu de Eliseo, Pentecostés no fue suficiente. Todos los hermanos que estaban ahí gritaron amén. Y yo estoy segura que los hermanos no meditaron en su amén. Lo hicieron sin discernir. Entonces debemos, ¿qué nos dice la palabra? Si algo no edifica, no lo hagas. ¿Y cómo podemos alcanzar ese discernimiento? ¿Cómo podemos tener ese discernimiento espiritual? A través de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Tenemos sentidos físicos, ojos, oídos, gusto, tacto. Esos mismos 5 sentidos los tenemos que ejercitar espiritualmente, hermanos. Y solo así podremos tener, a través de la oración, la palabra diaria, el discernimiento espiritual. Y en nuestro corazón, cuando tenemos nuestro espíritu unido al espíritu del Señor, hay algo que nos dice, no, esto no me gusta. Cuando escuchamos una predicación, no, hay algo aquí que yo veo que no sé, pero no me convence, no me llega, hay algo aquí que no. Es el Espíritu del Señor que nos dice, ve, busca, investiga. Y
gracias al Señor, porque de verdad, hermanos, su palabra es tan especial que nos lleva a entender cuál debe ser nuestra postura en cada cosa con la cual nos enfrentamos. Y terminamos con algo muy importante que es la conclusión. Y para ello vamos a utilizar 2 versículos. Aquí tenía varios versículos, pero se los doy y ustedes allá los ven acerca del discernimiento y su importancia. De aquí concluimos que el discernimiento no es opcional. Hermanos, no es opcional. Es la clave para tener una vida cristiana sólida. Si yo no discierno, espiritualmente puedo caer en una falsa doctrina. Y hay 2 versículos. Primera de Juan 4:1 y Hechos 17:10-11. De esta les hablaba yo con estos versículos. Terminamos. Quien tenga el primero, Primera de Juan 4:1, me dice amén, o Hechos 17:10-11. A ver, mi hermano Jorge ya me puso el Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí vemos, hermanos, no es opcional, tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Probar los espíritus, y no estamos hablando de los espíritus malignos, estamos hablando de los espíritus, porque sabemos que el hombre, dijimos, es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, está hablando de hombres, porque dice muchos falsos profetas, entonces está hablando de personas. Y Hechos 17, ya lo tengo aquí, el 10-11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero fíjense, aquí viene la clave, hermanos, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa debe ser nuestra actitud. A veces nos confiamos tanto de que es un gran profeta, es un gran evangelista, es un gran pastor, es una persona muy espiritual. No, hermanos, ven la actitud de los primeros cristianos. Estaban ahí Pablo, Silas, ellos conocían la obra de ellos. Sin embargo, ¿qué hacían? Escudriñaban para ver si todo lo que les decía Pablo y Silas era como ellos lo decían. Y esta debe ser nuestra actitud, porque si no, vamos a ser engañados. Somos engañados porque les decía hace rato, fácilmente decimos amén. Y eso es una responsabilidad que tenemos ante Dios, porque acuérdense que tenemos un Dios celoso, un Dios que visita la maldad y que está ahí siempre presente para ver qué es lo que estamos haciendo con su palabra. Él está con nosotros las 24 horas del día. Entonces debemos aprender, hermanos, a discernir. Y vemos aquí lo fácil en Gálatas 1:6. Con esto termino. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio
diferente. Está hablándole a una iglesia, a una congregación de hermanos. Y no es que había otro evangelio, sino que se habían metido muchas falsas doctrinas dentro de ese evangelio. Pues gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta palabra penetre hasta la coyuntura de nuestros huesos. Gracias por tu paciencia, Señor, porque fallamos, porque hacemos cosas y aún decimos así sea. Amén. Gracias por tu gracia, por tu misericordia y porque sin valor nos recogiste y nos diste una nueva vida y nos diste ejemplo para que podamos aprender a ser nuevos cada día. Como dice la palabra, os es necesario nacer de nuevo. Ayúdanos a ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder servirte como mereces ser servido, para adorarte y glorificarte todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tus alas aprendí a encontrar mi fortaleza. Bajo tus alas aprendí a esperar en tus promesas. Bajo tus alas encontré mi paz, mi protección. Bajo tus alas aprendí a escuchar tu corazón.